A continuación, el doctor Sergio Jiménez Niño, fiscal anticorrupción de Lima, quien gentilmente ha accedido a la disertación del tema sobre los delitos de corrupción en sus problemas. El doctor es fiscal anticorrupción de Lima, ha sido fiscal penal en el Distrito Judicial de Piura y distrito iniciador del nuevo Código Procesal Penal, magíster por la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, especialista en Derecho Aduanero y Económico egresado del IATA, Instituto Académico de Tributos Aduaneros. Por favor, quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ante todo, agradecer la invitación de la escuela y también la comunicación de Chávez Cotrina, que me pidió le extienda las disculpas. Esta es una fiscalía un poco compleja, donde los horarios a veces no se ajustan a los de oficina. Por otro lado, felicitar a la concurrencia, porque sé que están presentes aquí luego de una jornada laboral, igual que yo. Así que eso me motivó a venir, e insisto, a felicitar por el empeño y la dedicación que ponen a estas capacitaciones programadas por la escuela. Seré breve. No se preocupen, supongo que muchos de ustedes quieren ir con sus familias a ver los nuevos capítulos de La Paisana Jacinta, quizá. Así que alguna vez escuché al autor Trasceñides decir: si es que un auditorio se va con un dato de mi conferencia, me voy contento, pero si se van llenos de dudas, me voy recontra feliz. Y ese axioma yo lo asumí desde muy joven, así que lejos de traerle datos, le vengo a contar mis problemas. Y espero que me lo solucionen, dicho sea de paso. O en todo caso, a los abogados, si es que hay abogados aquí que ejercen libre, les voy a dar ciertos tips para que me creen más problemas de los que tengo. Vamos a tocar casos prácticos nomás, ¿ok? Casos prácticos, pero necesitamos un dato conceptual previo. El delito de corrupción y sus problemas. ¿Por qué he titulado así mi ponencia? Porque existen, en serio, varios problemas que la doctrina mutatis. Existen varios problemas que la jurisprudencia mutatis. Existen varios problemas que los abogados libres no plantean, y la verdad yo no entiendo por qué. Porque si me los plantearan, hoy día no tengo forma de solucionarlos. Y me podrían en jaque. Y quizá me estoy haciendo un harakiri contándolos, pero de eso se trata la academicidad. Yo estoy haciendo un trabajo acerca de colusión. Un paréntesis, ¿ya? Yo estoy haciendo un trabajo acerca de colusión. Y créanme que estoy buscando una resolución judicial, aún en la Corte Suprema, que me digan, que me defina en todo caso, por qué no se describen esas sentencias que las concertaciones tienen que ser en las liquidaciones, convenios, ajustes liquidaciones, ajustes y convenios. Para la Corte Suprema, para todas las instancias del Poder Judicial y para la Fiscalía también, basta la concertación y el perjuicio patrimonial. ¿Estamos? Así son los profesores, así dicen los libros y así dice la doctrina. ¿Estamos? Basta la concertación y basta el perjuicio económico. Así dice la doctrina y así dice las resoluciones judiciales. ¿Pero eso es cierto? Es la mitad cierto, porque efectivamente exige el perjuicio económico, es cierto, exige la concertación también, pero si leemos el tipo de colusión, no es cualquier concertación. Esa concertación tiene que darse en los convenios, liquidaciones, ajustes o suministros. Si la concertación se da en otros escenarios que no sean esos cuatro, no es colusión. Y en serio les digo, eso parece frase de Jesucristo. En serio les digo que he revisado resoluciones judiciales y no encuentro. El ejemplo clásico: si un comité especial se pone de acuerdo con el proveedor para adjudicarle buena pro, les apuesto que van a encontrar resoluciones que digan que eso es colusión. Pero díganme, ¿ponerse de acuerdo con el proveedor es concertarse en convenios, liquidaciones, suministros? Yo creo, la verdad, que no. Por eso, los tipos de corrupción de funcionarios aún hay mucho por escribir, aún hay mucho por discutir. Y allí tienen trabajo los abogados libres. Y nosotros también, porque tenemos que pensar qué hacer
es decir, los operadores dentro del Poder Judicial y dentro del Ministerio Público, tenemos que pensar qué hacer cuando nos planteen esas acciones, esas pretensiones. Una de las cuales les voy a presentar ahora. Un problema de parte general, uno solo. Autoría en delitos de corrupción de funcionarios. Autoría en delitos de corrupción de funcionarios. ¿Quién es autor? La doctrina ha establecido dos formas de clasificar la autoría o de imputar autoría: por dominio del hecho o por infracción del deber. Se han escrito libros, se han gastado muchos lapiceros y varios cartuchos de impresoras escribiendo sobre el dominio del hecho y la infracción del deber. Pero cuando yo comencé a leer ese tema hace algún tiempo, me decía, pero díganme para qué sirve. Díganme para qué sirve en la práctica. Operando, díganme para qué me va a servir. Caso 1. Delito común. A facilita a B un cuchillo para que mate a su esposo. Caso simple. Luego vemos uno de corrupción. Fácil. A facilita a B un cuchillo para que éste mate a su esposo. Pregunta. A responde por autoría o complicidad. Si me responde nos vamos más rápido. A responde por autoría o complicidad. Le pongo 20. Complicidad. Complicidad. ¿Alguien que diga que es autoría? Levante la mano. Le pongo 20. Autoría. ¿Otro? Autoría. Van 3. Somos como 60. 5. Efectivamente, yo soy de la opinión que esto es autoría. ¿Por qué? ¿Por qué es autoría, doctor, si solamente ayuda a B para que éste lo mate? El Código Penal es claro. El que auxilia a otro es cómplice. Entonces, no, está mal, doctor, no podría ser autor. Según el artículo 24, tendría que ser cómplice. Sí, pues, si es que nosotros solamente tenemos dentro de nuestros parámetros de imputación la teoría del dominio del hecho. Pero, señores, no solamente eso está en dogmática, La Corte Suprema ya ha mencionado que existen los delitos de infracción del deber y es una categoría jurídica que tenemos que aplicarla. Ya, doctor, pero ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Ya que sea autoría o cómplice, a la final esa es la misma pena. Mentira, no es la misma pena. Porque si A es autora del delito, ¿por qué delito va a responder? El que mata a su descendiente, cónyuge, parricidio o feminicidio en su caso, de 15 para arriba como mínimo. Y si es cómplice de homicidio doloso, es la pena de 6 a 20. Entonces sí hay una marcada diferencia. No es una cuestión dogmática, no es una exquisitez académica, tiene implicancias prácticas. En ese sentido, tenemos que manejar cuándo estamos ante un caso de dominio del hecho y cuándo estamos ante un caso de infracción del deber. ¿Y cuál es la respuesta a ello? Estamos ante un caso de un delito de infracción del deber, cuando hay una circunstancia precedente que le otorga mayor institucionalidad a esa relación entre el titular de la garantía, y el poseedor del bien jurídico que va a ser tutelado, como el caso esposo, las relaciones paterno-filiales. Esos son deberes jurídicos institucionalizados y siempre van a ser delitos de infracción del deber. Un funcionario público que tiene el resguardo de la función pública siempre va a cometer delitos de infracción del deber. Nunca va a cometer delitos de dominio del hecho cuando comete un delito de función. Siempre. Siguiente ejemplo. Un comité especial es el encargado de las contrataciones, el que decide a quién va a contratar en una entidad. Observa que un operador logístico es el técnico logístico que hace todo. No sé si han visto alguna vez un proceso de selección en alguna entidad. El operador logístico es el que hace todo. Es el que elabora las bases, el que redacta el actas, es el que estudia las cotizaciones, es el que estudia las propuestas. Él es el hombre. El comité especial normalmente firma. ¿Okay? Es decir, según la tesis de Roxin, él tendría el dominio del hecho, no es que hace todo. Pero vamos al caso. El comité especial
observa que el operador logístico, el encargado del proceso, modifica las bases de un proceso con la finalidad de beneficiar a un proveedor. Ante este hecho, se mantienen inmutables y otorgan buena pro a dicho proveedor. El comité especial responde por autoría o por participación. El comité especial responde como autor del delito de negociación incompatible quizá, o como cómplice, ¿no ves que no hizo nada mientras que su operador logístico hacía todo? ¿Responde como autor o responde como cómplice? Responde como autor, no como cómplice. Esa es la diferencia con los delitos del dominio del hecho. Porque en los delitos de infracción del deber no importa que tú te muevas más, no importa que tú hagas más, porque el dominio del hecho no importa, sino la causa de imputación jurídico-penal es el deber que tenías de evitar el resultado lesivo y no lo hiciste. Esa es la esencia de la imputación. En los delitos de dominio del hecho, la razón de la imputación es el movimiento corporal, es el señorío sobre el hecho, pero en los delitos de infracción del deber no. Tú puedes estar lejos del hecho, pero como tienes el deber de impedir resultados lesivos, responderás siempre como autor. Siempre como autor. Y el que sí domina el hecho, como en este caso, el encargado del proceso, el operador logístico, el que domina el hecho fácticamente, él responderá como cómplice. El comité especial responde como autor y el operador logístico, que en los términos roxinianos es el señor del hecho, responderá como cómplice. Esa es una categoría, un conocimiento previo que se tiene que manejar. En los delitos de corrupción de funcionarios, este es un problema que aún está pendiente. No asumimos, no tipificamos adecuadamente. ¿Y qué nos hacen? Excepciones de procedencia de acción, observaciones de la acusación en la etapa intermedia. Como solamente creemos que el operador logístico es el autor, nos plantean tutelas de derecho diciendo, no señor, este no es autor, este es cómplice, y como usted no ha formalizado contra ningún autor, no puede haber complicidad si no hay autoría. Entonces, toda esa serie de problemas se desarrollan si es que de una vez no seguimos la actual dogmática que es establecida por la Corte Suprema. Ni siquiera es una exquisitez dogmática. Pido disculpas, el aire acondicionado afectó un poco mi voz. Si es que no asumimos de una vez la teoría de la infracción del deber y la internalizamos. Eso es una cuestión de parte general. Vamos a dos problemas de parte especial, rápidas también. Si es que me responden más rápido, lo hacemos. Esto es un caso, quizá no se vea. Es el caso típico de cohecho. Es el caso típico que en la Fiscalía Anticorrupción lo vemos todas las semanas. Es el caso. Viernes 12 de abril a las 8 de la mañana, ¿ok? ¿Estamos? Viernes 12 de abril a las 8 de la mañana. Un funcionario se le acerca a un transportista y le dice, yo te doy tu licencia hoy mismo te doy tu licencia de conducir, así te falten requisitos, no te preocupes, yo mismo soy, pero si tú me das 200 soles. Entonces el transporte, no te preocupes, ahorita te traigo tus 200 soles. Pero en vez de irse al banco, acá a Emancipación o a las colas de Progreso, se va a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Sabes qué? El funcionario de transportes me está pidiendo 200 soles para darme mi licencia, aunque me falten requisitos. Nosotros armamos el operativo, pero resulta que por alguna circunstancia no se puede realizar ese día, sino al día siguiente, es decir, el 13 de abril a las 9 de la mañana, es decir, después de una hora, después de un día, o sea, las 25 horas. Entonces armamos el operativo, ¿ok? ¿Estamos? ¿Me siguen? Armamos el operativo, le ponemos el micro, todos ustedes saben que hacemos eso, ¿no? O sea, cuidado. Ponemos micros, a lo mejor no le digo porque ya se van a saber mis secretos. Lo mandamos a que lo grabe al funcionario y efectivamente lo graba. Obviamente nosotros manchamos los billetes, le echamos reactivo y lo mandamos a que grabe la entrega, ¿ok? ¿Me siguen?
Llega la hora, ya está aquí está tu licencia, ya aquí están tus 200 soles. Ya ves, amigos, así todos ganamos. En ese instante, cuando el hombre está agarrando el dinero y metiendo su bolsillo, llegamos todos. Policía, fiscalía, Frecuencia Latina, Ciudad Juzgado, Loma, todos llegamos. Pregunta: ¿a quién detienen? Primero, ¿detienen a alguien? ¿Hay delito? Sí, si hay delito hay que detener a alguien, es posible que hay que detener a alguien. ¿A quién detienen? Al funcionario, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Por qué delito? Cohecho pasivo, ¿no es cierto? ¿Qué modalidad? ¿Solicitar, aceptar o recibir? Solicitar. A ver, y aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Me dijeron, ¿por qué delito lo van a detener? Cohecho, pero ¿qué modalidad? ¿Solicitar, aceptar o recibir? Solicitar. ¿Está solicitando ahí? No, no está solicitando. ¿Está recibiendo? Sí, entonces lo detenemos por recibir. Yo creo que algo más podemos decir. Porque esa recepción, díganme si no está vinculada a la solicitud anterior. ¿No está vinculada o no? Entonces, esa recepción, ¿acaso no sería la fase de agotamiento de la solicitud anterior? Y como todos sabemos, la fase de agotamiento es no punible. ¿Me siguen? A los que dicen, o los que tienen la opción, que sí se detiene por recepción, por recibir. No, doctor, se detiene por recibir. Ok, entonces configura el delito de recibir. ¿Y la solicitud de ayer también configuraría delito? ¿También configuraría delito? ¿O ya no? Si configura delito, entonces solicitud ayer 8 años, más recepción hoy día 8 años, concurso real 8 más 8, 16. ¿Sí? No. Ahí hay un problema, doctores, en mi opinión. En mi opinión, ahí hay un problema. Porque cuando recibe el dinero, no es un delito independiente. La modalidad de recibir está pensada para cuando recibes sin que tú hayas pedido. Para eso está pensado recibir. El que recibe, es decir, el extraneus, el ciudadano que se acerca, le digo, necesito una ayudita, pues te vas a ganar 200 solcitos. Y el otro recibe. Para eso está pensado el segundo párrafo. Para cuando recibes sin pedir. Pero cuando recibes porque antes has solicitado, hay dos delitos. Delito de solicitud y luego delito de recibir. ¿Sí? ¿Concurso real? Sobre criminalización, ¿no es cierto? No, entonces solamente es recibir. No puede ser recibir. Al menos habría obstáculos en que sea recibir. Porque si recibe es porque pidió, ¿no es cierto? Entonces el acto de recibir no sería más, de acuerdo al liter criminis, que la fase de agotamiento del delito que ya se consumó, como dice uniformemente toda la doctrina, con la sola solicitud. Eso nos dicen todos los dogmáticos. Todos, no hay uno que diga que basta la solicitud o no basta la solicitud para que configure el delito. Todos los juristas que tratan ese tema dicen que la solicitud basta, que ahí está consumado. Y si ahí se consuma, todo lo que pase después es agotamiento. Y por lo tanto no punible. Entonces, si no es punible, ¿se puede detener? ¿Estamos deteniendo actualmente? Sí, estamos deteniendo. Como les dije, yo les vengo a contar mis problemas. Actualmente estamos deteniendo. Pero doctor, vayamos y comenzamos. Si podemos detener, bueno, yo no detengo a la policía. Si es que se puede detener, ahí están las 4 causas por las cuales yo puedo detener. Primera, el agente es descubierto en la realización del hecho punible. ¿Está realizando un hecho punible? ¿Está realizando un hecho punible? Al recibir el dinero, ¿está realizando un hecho punible?
Yo tengo mis serias dudas, porque el hecho punible ya se consumó ayer. Como he manifestado, y la doctrina también es un uniforme, la fase de agotamiento es no punible. Si es que decimos que recibe en fase de agotamiento de solicitud, pues no lo agarramos cometiendo hecho punible. Para decir que lo detenimos porque está cometiendo un hecho punible, tendríamos que decir que el delito que está cometiendo es recibir dinero. Pero decir que él está recibiendo dinero significa que hay dos delitos, pues. El delito de recibir dinero en el momento que lo vamos a detener y el delito que cometió ayer de solicitar, con la obvia consecuencia de que 8 más 8, 16. Es decir, concurso real. Doctor, con todo gusto. Ahí me parece que no hay condición. ¿Por qué? Porque, es decir, yo el día de ayer solicité el dinero, ¿no? Y el día de mañana lo voy a recibir. Pero ¿cuál es la contraprestación que yo voy a dar? Él está llevando un documento. Y el documento es público. Por lo tanto, ya está infringiendo la norma. Entonces, no puede, digamos, acumularse el hecho de solicitar y luego recibir. Porque todo eso, pues, el límite lo determina. ¿Qué pasa? Se ha motivado para la entrega de un documento. Si no, si solamente va a recibir sin dar nada, bueno, ahí está la vía de agotamiento. Pero como ya está entregando un documento, y sobre todo que es público, ahí sí está el delito. Ya. Entonces usted manifiesta que no se detiene por delito de corrupción, sino se detiene por fe pública. ¿No es cierto? Ok. Buen punto. Sí lo he pensado. Yo le voy a contar mis problemas. La primera, que el objeto de negociación dice para incumplir sus funciones, ¿no es cierto? Para incumplir sus funciones. ¿Y cuál es la conducta que va a configurar ese incumplimiento de funciones? Es justamente falsificar un documento. Falsificar un documento o entregarlo válidamente, porque no es que el documento sea falso, le entrega una licencia de conducir verdadera, pero se salta el procedimiento, pero aún está válidamente el cuestionamiento. La conducta de hacer, porque usar no podría porque no está siendo usado, la circunstancia de hacer, esa conducta ingresa en el elemento normativo del tipo que describe que debe ser actuando en omisión de sus funciones. En omisión de sus funciones. Y si acaso decimos, no, puede haber un concurso ideal, pues tendría que ser concurso ideal con hacer y no con usar, porque para ser usado tiene que entrar al tráfico jurídico. Entonces, si es hacer, obviamente cuando le entrega, hace rato que lo hizo, hace un montón de tiempo que lo hizo. Por lo tanto, también existirían problemas para atribuir que en ese momento podamos detener por un hecho distinto al delito de corrupción. O en todo caso, sería una buena idea, gracias. Sería una buena idea porque da mayores argumentos para solucionar este problema latente. Siguiente, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. El agente acaba de cometer el delito y es descubierto. Pregunta, si bajo lo que estamos hablando, bajo el orden de ideas expresado, ¿se configura ese delito? Perdón, esa modalidad de flagrancia. ¿El agente acaba de cometer el delito y es descubierto? No, el delito lo cometió ayer. Y a propósito estoy poniendo 25 horas después. Siguiente. El agente ha huido y luego hay 5 renglones de posibilidades. Pregunta, ¿el agente ha huido? No, no ha huido. Cada vez que detenemos a un policía, lo detenemos en su propio escritorio de la comisaría. Cada vez que detenemos a un funcionario municipal, lo detenemos dentro de la municipalidad o en un lugar donde él dice que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, el 4 dice, ha huido, no podría aplicarse tampoco. De la misma manera,
El 4 dice, el agente es encontrado dentro de las 24 horas. En mi caso es de 25 horas. No se podría detener. Creo, como les dije, yo le vengo a contar mis problemas. Yo tengo mi solución, así que si un abogado me lo va a plantear, qué bonita que va a estar esa audiencia. Pero en todo caso, lo escucho, doctor. Sí, no soy abogado, pero tengo entendido de que el agotamiento se va a dar luego de que esta persona disponga de los 200 soles. O sea, compre lo que fuera, un libro, etcétera, o lo pone en el banco. O sea, ¿por qué usted dice que el agotamiento se consuma con el recibir? Eso es lo que no entiendo. O sea, El agotamiento. Uno pide algo con un objetivo. Para ese dinero lo voy a utilizar en algo. Obviamente cuando dé ese uso, puede gastarlo en una fiesta, lo que fuera. Ahí está agotando el dinero. Eso es lo que tengo. Interesante. El doctor Fidel Rojas tiene un excelente libro que se llama Tentativa de Ejecución. Y allí describe, no hace más que resumir las posiciones de la doctrina nacional extranjera. Es un muy buen libro que le recomiendo para tratar este tema. Tentativa y consumación, Fidel Rojas Vargas. Si mal no recuerdo es con Grigley. Todo lo que pasa después de la consumación, todo es agotamiento. Todo lo que pasa después de la consumación es agotamiento. La pregunta es, ¿cuándo se consuma el delito, la modalidad de solicitar una dádiva, ventaja o beneficio para incumplir sus funciones? ¿Cuándo se consuma el delito, la modalidad de solicitar? Creo que se consuma cuando efectivamente realizamos ese verbo que nos dice el tipo penal. Es decir, cuando solicitamos. Todo lo que pase después, y en eso sí tengo que mencionarle que la doctrina es uniforme, nadie dice lo contrario, aunque alguien podría decirlo y argumentarlo en ese sentido, pero va a estar un poco difícil, porque sí lo hemos pensado también. Lo que ha hecho el Estado por política criminal es adelantar las barreras de punibilidad, no esperar que reciba, porque quiere que el funcionario público ni siquiera solicite. Entonces, al hacer ese adelantamiento de barreras de punibilidad, lo que está haciendo también es trayendo más adelante el momento de la consumación. Y si el tipo dice que para que se configure el delito de cohecho en la modalidad de solicitar, pues es en ese momento y no en un momento posterior es que se consuma el delito. Y bajo las reglas del liter criminis, todo lo que sucede después de la consumación puede ser otro delito, puede ser agotamiento, pero ya no hay consumación. Es más, todo acto de ayuda posterior a la consumación, es por regla general impune. Por eso es que, permítanme un paréntesis, es que yo tengo una particular opinión en el caso de Marco Arenas y su enamorada. Porque bajo la información que tenemos del medio de prensa, su enamorada, la señorita Paz, interviene después del asesinato. Por lo tanto, ella no podría, por más que haya colaborado, ella no podría ser partícipe de un delito de asesinato porque interviene posterior a la consumación. Y no hay participación delictiva luego de la consumación. Eso es un dato técnico que la doctrina reconoce pacíficamente. Otro problema les voy a contar. Otro problema. El último de mis problemas. Porque supongo que en su casa van a llegar a que le cuenten más problemas de todo lo que ha pasado. El problema en el tráfico de influencias. Un problema que encontraron en el tráfico de influencias. Si hay abogados y me lo plantean en audiencias, gustoso. Va a ser enriquecedor. Y en todo caso, si se animan a escribir algo, con todo gusto podemos colaborar. Es el tipo de tráfico de influencias. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja, beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo también, será reprimido con una pena establecida en el tipo penal. Es un tipo penal muy, muy extenso, muy complicado también, pero también es el típico. No creo que haya uno por acá, espero
no verlos en una situación diferente a la académica en una fiscalía donde yo trabajo, pero este es un caso muy recurrente, el de tráfico de influencias. Y viene el caso, viene un caso. Rosa María Palacios, especialista del juzgado penal de reos en cárcel, solicita a María Quispe la suma de 1.200 soles a fin de hablar con el juez de su juzgado, a fin de que declare fundado el habeas corpus presentado a favor de su esposo. Además refiere ser persona de confianza, ¿no? Es el especialista ahí, codo a codo. Además, a veces en el mismo espacio físico. ¿Está claro el ejemplo? ¿Está claro el ejemplo? La especialista judicial, la asistente de juez que está ahí al lado, compartiendo escritorio a veces, solicita a la esposa de una persona que está detenida la suma de 1.200 soles. María, dame 1.200 soles. Yo ahorita hablo con el juez y esa resolución sale fundada. Tu marido sale en menos de 3 horas. No me ves con confianza, yo trabajo con él ahí solito. Trabajamos solitos, los dos juntos. 1.200 soles. ¿Está claro el ejemplo? Pregunta. La influencia que está vendiendo, porque está vendiendo influencia, ¿no? El tipo dice el que invocando, teniendo influencia real o simulada. Pregunta. ¿La influencia es real o es simulada? ¿Real o simulada? Y le voy a explicar por qué es trascendente. No es una exquisitez dogmática. A mí me gusta leer mucho, pero cosa que no me sirve, borro, formateo de mi cerebro. Esto es interesantísimo. La pregunta, ¿la influencia que ella está vendiendo es real o es simulada? ¿Simulada o real? Lo bueno que estamos de acuerdo. O lo bueno que estamos en desacuerdo, porque qué hermoso que es el derecho. ¿Real? ¿Sí? ¿Real? ¿Simulada? ¿Simulada? Un dato más. A ver si cambian de opinión, ¿ya? Dentro de la investigación, porque esto es un caso real, dicho sea de paso, que ya está con sentencia de sala, así que puedo comentarlo, aunque he cambiado los nombres. Dentro de la investigación fiscal, se acredita que el especialista que vendió la influencia tenía una gran cantidad de memorándums donde se le exhorta a cumplir adecuadamente sus tareas. Adicionalmente, un día antes de los hechos, el juez la puso a disposición. Eso se descubre durante el proceso. Pregunta: ¿la influencia es real o simulada? ¿Simulada? Sí. Con ese nuevo hecho, ¿no es cierto? Simulada. Yo creo que es real. Entonces, ¿cuándo sería una influencia real? Es particular, insisto, voy a contarle mis problemas, es particular que el código diga el que teniendo influencia real. Cuando yo me puse a estudiar este tipo penal, yo dije, o sea, el legislador está creyendo que todos los funcionarios públicos somos influenciables, porque ahí está poniendo influencia real. Pero yo le apuesto a todos ustedes que le pregunto a cualquier funcionario público, ¿usted es influenciable? Jamás, ni por mi esposa. Le consulto, lo converso, a lo mucho con mi almohada. Por eso es particular que el Código Penal haya puesto el que tiene, o sea, a ver, quizá me he equivocado, a ver. No, ahí dice, ¿no? El que tiene influencias reales. Tiene influencias reales. Entonces el legislador piensa o ha establecido que todos los funcionarios podemos ser, porque todos lo somos, todos aquí somos, excepto los abogados libres, todos somos influenciables. Entonces sobre esa base tenemos que valorar cada hecho en concreto que nos pongan para la configuración del tipo penal. Entonces, ¿cuándo alguien tendrá influencia real y cuándo tendrá influencia simulada? ¿Y por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante este tema? Y luego trataré de expresar las ideas que tengo respecto a cada una de las influencias. ¿Por qué es importante? Porque si yo lo llevo a la influencia simulada, estoy muy cerca
del engaño inidóneo que de la influencia real. Me pongo un ejemplo. Me encuentro con un amigo, ¿ya? José, yo sé que tu hijito está en la cárcel. Sí, pobrecito, él 45 años, pero cometió un error. Pero ¿sabes qué? A Humala yo, en el 2011, yo le alquilé mi estrado. Y ahí hizo su campaña. Le alquilé el estrado. Somos amigazos. Amigazos somos. Y él me dijo, no te preocupes que cualquier cosita me pasa la voz. Así que mira, tú me das 200 soles o 1000 soles, yo ahorita lo llamo a Ollanta y le digo que lo indulte a tu hijo. Si yo le alquilé el estrado. O peor, o yo le casé el vaso de agua. ¿Y sabes qué? Me dijo gracias. Esa influencia que estoy vendiendo, ¿es real? ¿Es real? ¿Es simulada? Esa no es nada. Si el otro le paga es ingenuo. No es nada. Por eso, en ese sentido, yo discrepo con el doctor Salinas, porque Salinas manifiesta de que si no es influencia real, será simulada. No. La doctrina mayoritaria, si no uniforme, diré mayoritaria para no incurrir en falsa generalización, indica que el delito de tráfico de influencias no es más que una modalidad de estafa. En ese sentido, si es una modalidad de estafa, tendremos que seguir baremos de engaño bastante. Si es que esa invocación, si ese ardid, si esa situación es inidónea, pues no será ni influencia simulada, no será influencia real y no sería nada. Y por lo tanto atípico. Por eso es importante, creo, para la defensa sobre todo, establecer cuándo es una influencia real y cuándo es una influencia simulada. Porque si yo parto que es de influencia simulada, puede ser mi teoría del caso, o podría plantear en mi teoría del caso, que es casi un engaño inidóneo, cosa que sería más complicada si es que se parte de una influencia real. Por eso es importante establecer cuándo una influencia es real y cuándo una influencia es simulada. ¿Y cómo hacemos ese trabajo? ¿Cómo hago ese trabajo? ¿O cómo hacemos todos en la fiscalía? Aquí está. Hay dos maneras. Teniendo en cuenta indicadores subjetivos y teniendo en cuenta indicadores objetivos. Respecto a los subjetivos, es decir, tener en cuenta la habilidad del vendedor, la verborrea, la facilidad de palabra. Te podemos tener en cuenta, o hay tesis que dicen que eso se debe tener en cuenta, la astucia del vendedor y la ingenuidad del comprador. Respetuosamente creo que eso va a estar bien difícil de seguir. Porque existe una máxima jurídica filosófica que dice que el derecho penal no protege ingenuos. Existe mínimos deberes de autoprotección. Porque el Estado tampoco es el papá pollito o mamá pollito. No puede estar retirando todos los posibles eventos dañosos a sus ciudadanos. Existen deberes de autoprotección y esos deberes de autoprotección tienen que ser, en el caso en concreto, la repulsión de engaños inidóneos. En ese sentido, y también por una cuestión de probanza, es como el dolo, ¿no? Es una cuestión de probanza también. Probar la ingenuidad y probar la astucia es bastante complicado y también antitécnico. Por eso es que la actual dogmática jurídica dice que debe responder a indicadores objetivos. Decían por ahí, no, al hombre promedio. Y le pregunté a Caro Coria, ¿y quién es el hombre promedio? ¿Dónde vive? Para más o menos entrevistarlo, conversar un ratito, para ahí establecer un parámetro de quién es el hombre promedio. Es difícil. El hombre promedio que litiga en juzgado de paz letrado no es el mismo que litiga en los juzgados tributarios. No podemos establecer un hombre promedio, o en todo caso establecer un hombre promedio para cada tipo de juzgado, para cada tipo de pretensión. Bastante difícil. Por eso que existe la teoría de la apariencia. La teoría de la apariencia.
Por lo tanto, para establecer si una influencia es real o una influencia es simulada, con las complicaciones que ello genera, debemos de recurrir a la teoría de la apariencia. En ese sentido, si es que yo, justiciable, la persona que llega, yo veo que la señorita especialista, la señorita asistente, trabaja codo a codo en el mismo espacio geográfico de 6 metros cuadrados. Si es que a cada rato la llama para consultarle. Si cuando van a hablar con el juez, llama al especialista, ¿de qué se trata este caso? Esa apariencia deberá acreditar o sirve para acreditar si la influencia es real o la influencia es simulada. Esos criterios objetivos deben utilizarse, sumamente complicados, porque hay casos muy finos. Supongamos un defensor público adscrito a un determinado juzgado. Esa persona tiene influencia real o influencia simulada. En mi opinión, si me permiten, simulada. Porque si bien es cierto, trabaja escrito en ese juzgado, pero no tiene la misma inmediatez con los que trabajan en ese despacho. Además, que trabaja para otra entidad pública, pero tampoco es ajeno a ese proceso, tampoco es ajeno a toda esa circunstancia. Por lo tanto, es así que en cada caso en concreto, y por eso muy difícil, y por eso creo que debería entrar el debate académico, establecer cuándo estamos ante una influencia real o no hay una influencia simulada. Importante. También por cuestiones de pena. No es lo mismo invocar una influencia real que una influencia simulada. No es lo mismo. Por lo tanto, para fines de negociación en terminaciones anticipadas, pues ahí tienes un indicador. Y finalmente, tengo una sobrina que está participando en Yo Soy, así que quiero ir a verla también. Mencioné, les di un dato adicional y todos completamente seguros me dijeron, no, ahí sí simulada. Cuando les puse el hecho, había duda, ¿no? Real o simulada. Pero les puse el siguiente dato, que yo no lo sabía cuando la detuve, dicho sea de paso. Lo descubrí como al mes, porque lo llamé a declarar al juez y me dijo todo esto. Cambiamos de opinión, o en todo caso, ratificamos que era de todas maneras simulada. Pero eso no lo podemos hacer. No podemos decir primero real, pero como ya comprobé que no era real, ahora va a ser simulada. No. Por eso otro dato importante, otra cuestión importante, es determinar cuándo es el momento para establecer que la influencia es real o simulada. ¿Cuándo es el momento para, vía la teoría de la apariencia, determinar si la influencia es real o simulada? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es cuestión de probanza, así que pongo real o pongo alternativa, real y simulada, y luego el proceso lo pruebo y veo y imputo de acuerdo a medios probatorios. Así es. Así debería ser. Cuestión de prueba, doctor. Pongo alternativa real y simulada y de acuerdo a lo que puedas probar en el proceso, ya plantea si es real o simulada. Así es. O en todo caso, les pregunto, ¿en qué momento se debe establecer que la influencia es real o la influencia es simulada? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿En qué momento se debe establecer si la influencia es real o simulada? ¿En qué momento? Si es que el tráfico de influencias, es una venta de influencia, o en todo caso una compraventa de influencia, ¿en qué momento debo establecer la cualidad del producto que me están vendiendo? En el momento de la compraventa, pues.
Ahí, cuando me están vendiendo, cuando me lo están ofreciendo, cuando yo estoy viendo la apariencia del producto que me quieren vender, allí yo debo establecer influencia real o simulada. Lo que pase después es irrelevante. Lo que pase después es irrelevante, porque la que compró el humo, la que compró la influencia, no va a saber, nunca va a saber lo que tú descubras después. En ese sentido, al ser un delito de compraventa, las cualidades de la cosa que es objeto de comercialización ilícita tienen que establecerse en ese momento. Es nuestra opinión. Cuando inicié esta ponencia indiqué que es interesante cuando das datos, pero cuando dejas dudas, estoy totalmente satisfecho porque entiendo o sé que van a ir a revisar y espero haber cumplido esa función. Por lo demás, si hay una pregunta, con todo gusto, si no, muchas gracias por atenderme. Bueno, si alguien de ustedes quisiera formular alguna pregunta al doctor antes de retirarse. Sí. Yo soy fiscal anticorrupción, ¿eh? De corrupción. Doctor, usted puso dos ejemplos bien claros, A y B. A le da el cuchillo a B para que mate a su esposo. Después puso el ejemplo del comité, que el operador logístico hacía cambios y el comité le da la buena prueba a quien había beneficiado, ¿cierto? Ya. Y usted ahí en esos sentidos, ¿no? Dijo que no eran cómplices, sino que eran autores. Y el operador logístico no era cómplice. No, eso no he dicho. El operador logístico creo que no estaba comprendido dentro de la comisión de ley. No, el operador logístico responderá penalmente. Yo solamente quería identificar a los autores por una cuestión de ejemplificar el delito de infracción del deber. Sin embargo, tanto B, que mató, responderá por el delito independiente. Pero en el caso operador logístico responderá de todas maneras por una complicidad primaria en el delito de corrupción. Ahora, mi problema o mi pregunta es la siguiente. La Fiscalía de Corrupción, ante un llamado de un vigilante, le dice que un secretario, presidente que se dio, ¿no? Está pidiendo dinero. Usted ya lo dijo muy claro. La Fiscalía prepara todo. ¿Cuál sería, digamos, por decir, en el caso hipotético de que se pueda, digamos, asumir una responsabilidad de la Fiscalía respecto a la acción para identificar o comprender o intervenir? Con el dinero en la mano, dice usted. ¿Qué podríamos hacer? Ah, ya, ok. Le entiendo perfectamente. En principio, esta es una tribuna académica y yo les mencioné que yo les iba a contar mis problemas. Yo aún no estoy asumiendo posición. Y es más, lo he invitado a que me planteen esas cosas para discutirle en una acusación, para discutirle en una audiencia pública interesante. Obviamente yo tengo mis as bajo la manga, soy bueno pero no tanto, ¿no? Por lo tanto, no creo que haya responsabilidad funcional si aún detenemos en ese contexto, porque hay formas de salvar. Sin embargo, es un problema latente que merece debate académico. Sí, yo creo que sí, doctor. No, porque hay también coparticipación por parte del Ministerio. Es posible. Bajo la tesis de que no hay flagrancia, pues habría responsabilidad. Pero sabremos defendernos, lo esperamos. Doctor. Algo precisa, doctor. El segundo ejemplo, para determinar si es una especialista, pide 1.200 para favorecer con el área de corte. Si sale, recibe los 1.200, sale favorable, entonces es real. Como mencioné, todo lo que pase después de la solicitud es irrelevante, porque uno es fase de agotamiento y otro lo que importa es la apariencia al momento de la compraventa,
porque estaríamos en un escenario hipotético. Si sale, hay la influencia real. Y si no sale, pues no tenía ninguna influencia. No podemos condicionar a lo que pase después, que puede ser 5 meses, 6 meses para iniciar nuestras diligencias preliminares o en todo caso formalizar. Por eso el análisis de la realidad o que sea simulada la influencia es o se debe determinar al momento de la compraventa. ¿Cómo se hace para calificar? Como le mencionaba, diría el doctor Tomás, se quedó dormido, de acuerdo a criterios objetivos al momento de la compraventa. Supongamos, yo no tengo duda de que alguien le puede mencionar, el hermano del presidente de un comité especial, ¿tiene influencia sobre él? Sí, su hermano es contador y antes él fue gerente de administración de allí. Es decir, apariencia, y no es inconstitucional, ¿ah? No es inconstitucional, son las valoraciones que tenemos que hacer por culpa del legislador que se le ocurrió poner ahí que todos los funcionarios somos influenciables. Entonces, no podemos erguir valoraciones éticas cuando tenemos que tener como premisa, porque somos operadores jurídico-penales, tenemos que partir del tipo penal. Y el tipo penal reconoce que todos los influenciables, que existe la influencia real. Y si existe la influencia real, tenemos que darle contenido a toda nuestra estructura dogmática a partir de ese hecho que el legislador da por cierto. Por lo tanto, es que la doctrina reconoce, no mucho, estamos en ese trabajo, publiqué hace unos meses un trabajo sobre el particular, en ese sentido, la teoría de la apariencia, al momento de la compraventa, deducir con las complicaciones que eso genera, es muy complicado, pero es un trabajo que los operadores de este lado del escritorio tenemos que hacer y los operadores del otro lado del escritorio tienen que cuestionar. Esa es la manera de enriquecer el derecho. Espero lo satisfecho. Con todo gusto. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Así es, despidámoslo con un fuerte aplauso al doctor Sergio Jiménez. Y bueno, muchas gracias, doctor, por esta gentileza en la disertación de este excelente tema. Y como agradecimiento, un certificado expedido por la dirección de la escuela. Muchas gracias, hasta luego.